magistrado de Venezuela, expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es vinculado al narcotráfico y removido de su cargo por el Poder Legislativo. El día que iba a ser interpelado por la Asamblea Nacional, no acudió, huyó del país. Ahora el juez teme ser juzgado por la justicia venezolana. El magistrado Eladio Aponte decidió hablar. Y estas son sus revelaciones. Nosotros estamos teniendo esta conversación fuera de Venezuela. El Poder Moral hizo un informe, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional hizo un estudio sobre usted y de forma unánime se acordó su remoción de su cargo como magistrado en la Asamblea Nacional. Presuntamente por tener usted vinculaciones con un presunto narcotraficante de nombre Walid Maclet. Usted está ahora fuera del país. ¿Por qué salió del país? No, salí del país para despejarme. El hecho traumático de verme señalado en algo que yo ni remotamente había actuado y me obligó prácticamente a despejarme, a ver otro ambiente, a ordenar mis ideas y de esta manera, ¿cómo le digo?, paliar en la situación en que me vi envuelto debido a esa denuncia que se me hizo de una manera muy altera, muy malintencionada, solamente por hechos noticiosos. Y nadie se paró de ningún lado a indagar, a averiguar, a precisar si eran ciertas o no ciertas las cosas. Señor Aponte, pero usted tiene vinculación con Walid Maclet, ¿lo conoce? Sí lo conozco, nunca lo he negado. Yo soy valenciano. Ese señor vivía en Valencia. ¿De dónde lo conoce? De Valencia. Ese señor en el paro petrolero del 2012, mal no recuerdo, era un gran señor en Carabobo. Le ponían hasta alfombra los entes gubernamentales. Fue uno que supuestamente ayudó a la recuperación tanto de las refinerías como de la alimentación del pueblo. Entonces ese señor era un gran señor en ese tiempo. Sembraron 400 kilos de droga en Venezuela. Yo pido que se haga justicia. ¿Por eso usted le daría un carnet de la Fiscalía Militar? En realidad yo no recuerdo si se lo firmé. Yo firmé muchos carnets de la Fiscalía Militar. Pero una vez que yo salí de la Fiscalía Militar, se hizo un anuncio por la prensa nacional donde todos esos carnets quedaban eliminados y se combinaba a los que lo tuvieran que lo devolvieran. ¿Pero usted no recuerda si le dio el carnet o no le dio el carnet? No, firmé mucho. Pues. Tal vez, pues no voy a decir ni una cosa ni la otra, porque uno tiene que ser responsable. Pero sí firmé infinidad de carnets de este tipo. ¿Y cómo se firmaban esos carnets? ¿Quién autorizaba? ¿A quién se le daban esos carnets de Fiscalía Militar, por ejemplo? ¿Quiénes eran favorecidos con este tipo de credenciales? Ese tipo de credenciales se le daba más que todo a la gente que se consideraba amigas o amigos de algunos de los oficiales, de algunos de los funcionarios que hacían la recomendación y se hacía. Pero esos carnets carecían de autoridad. ¿Qué funcionarios que usted recuerde le solicitaron carnet para...? Bueno, los fiscales que estaban conmigo, algunos oficiales externos, algunos amigos. ¿Usted ahora está fuera del país? ¿Va a regresar a Venezuela? Sí, yo quiero regresar a Venezuela y afrontar mi situación y lavar mi nombre, mi reputación y mi dignidad, no solamente la mía, sino la de mi familia. Para cerrar este punto de lo motivo de su remoción, según la comisión especial que estudió su caso dentro de la Asamblea Nacional, hay varios puntos que ellos tocan. Primero, la presunta entrega de un carnet de la Fiscalía Militar, por su parte, al presunto narcotraficante. Segundo, también ellos mencionan hasta de una invitación a la boda de su hija. ¿Usted lo invitó a la boda de su hija? Bueno, el listado que hizo mi hija, y se incluyó este señor, pero repito, ese señor ni remotamente sabíamos nosotros qué era lo que hacía. Solamente se conocía como un comerciante reputado, un comerciante de mucho nombre y un comerciante de mucho éxito. ¿Es cierto que tuvo algunas cartas hasta de agradecimiento del señor Maclet en ese momento?
¿De parte de quién? Cartas de agradecimiento por su gestión en Carabobo, ¿esto es cierto? Sí, es cierto. Yo vi una carta, que en estos momentos no la tengo, emanada de la Presidencia de la República, felicitando al señor Maclé por su labor en pro de la revolución y del movimiento revolucionario que lidera en estos momentos el presidente Chávez. ¿Cómo funciona el Poder Judicial en Venezuela actualmente? Bueno, yo formo parte del Poder Judicial, o formaba parte del Poder Judicial, de una manera protagónica. Y quizás muchas de las cosas que se sucedieron al el Poder Judicial se hicieron bajo mi responsabilidad. Pero una vez que yo me vi que me midieron con la misma vara o el mismo metro que se me dan los demás, dije, esto no es la justicia que se proclama, esta no es la justicia que debe ser, esta no es la justicia constitucional. Señora Ponte, ¿alguna vez usted recibió alguna llamada de algún funcionario público de cualquier estatus para solicitarle a usted algún tipo de manipulación en la justicia venezolana? Cierto, desde el presidente para abajo. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Por lo menos en el caso del presidente de la República que usted menciona, ¿hablaba directamente con usted el presidente Hugo Chávez? Directamente. ¿Lo llamaba usted? A mí. ¿Para qué? Principalmente en el caso de los paramilitares del Atillo. El caso llamado como los paracachitos en aquella... Bueno, le dieron ese nombre también. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué lo llamó? Bueno, para que condujera de una manera conveniente hacia el gobierno las investigaciones. Exactamente, ¿cuál fue la solicitud del presidente? Mira, yo creo, a mi manera de ver, de que tales paramilitares, yo dudaba su procedencia. ¿Por qué? Porque eran muchachos imberbes, inexpertos, algunos no manipulaban algo, algunos no sabían por qué estaban así, y que por mera casualidad fueron detenidos los autobuses por una patrulla de la Policía Metropolitana y se subió el causa. O sea, ¿y cómo vinieron esos señores de Colombia? ¿A qué lo trajeron? O sea, ¿ese caso fue montado? Bueno, sacando las conclusiones, yo no lo dudaría a esta altura. ¿Usted considera que ese caso pudo haber sido montado? Usted recibió una llamada del presidente Hugo Chávez para ese caso, pero no nos ha especificado qué fue lo que le pidió. Bueno, que llevara ya le dije, las investigaciones adelante, de que esto era algo contra el gobierno y que debía demostrarse que era tal cosa. Aparte del presidente Hugo Chávez, ¿cómo es su relación con otros funcionarios públicos, por lo menos en el caso del Ministerio Público, de la Fiscalía, Luis Ortega, Luis Estela Morales? ¿También usted recibía llamadas telefónicas de ellos para que interviniese? De Luis Ortega sí, más de una llamada recibí. De Luis Estela Morales, infinidades. ¿Qué le decía? Sobre cuando se iba a imputar a alguna persona, cuando se iba a privar de libertad, cuando se iban a hacer los allanamientos, para que yo organizara esa situación y buscara al juez idóneo para que se realizara tal acto. Es decir, manipular un caso. Sí, más de uno. ¿Qué caso recuerdas que fue manipulado por órdenes de Luis Estela? Fueron bastantes. El único que me acuerdo así es un caso de Maracaibo, de un diputado que le dicen Mazuco. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, el caso fue más un caso que buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron como testigo, para que dijera que fue que este señor quien dio la orden de que mataran al otro. ¿Y qué le habría solicitado al presidente del TSJ? Bueno, eso, precisamente. ¿Qué? Avalar esa situación y al hombre se le pagó dándole la libertad. ¿Por qué habla usted ahora?
¿Por qué hablo yo ahora? Yo sé que a mí en Venezuela, a raíz de esto, me van a tildar de traidor. Y lo asumo. Pero yo fui vilmente traicionado. Fui vilmente humillado. Fui vilmente manipulado. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo manipuló? ¿Y por qué? ¿Y por qué usted se dejó? Porque creía en un proceso revolucionario. Cuando usted dice que usted fue traicionado, ¿a qué se refiere? Bueno, para muestra lo que pasó en la Asamblea Nacional, lo que pasó con el poder moral, que da un veredicto no estudiando a fondo y analizando mis argumentos que le di, sino que se veía que eso ya venía por un tubo, que esa era la decisión y que después me iban a poner en la Asamblea Nacional y lo tienen, cómanse. ¿Qué cree usted qué pasó entre usted y altos funcionarios del gobierno central venezolano para que se cortara esa relación tan directa que tenían con usted o esa confianza que tenían en usted hasta para solicitarle favores judiciales, como usted nos ha dicho? Bueno, en realidad no sé. ¿Cree usted que fue el caso Maclet o cree usted que fue otro caso? Yo creo que, no sé, a lo mejor serían otros casos. A lo mejor casos donde yo no me presté a... o me hice el oído sordo. No me pregunte cuál, pues no, ahorita no recuerdo. Pero yo creo que el caso Maclet le sirvió a ellos como anillo al dedo para exponerme al escarnio público y acabar con mi prestigio y con mi honorabilidad. Usted es abogado, no es un abogado cualquiera, fue el presidente de la Sala Penal del TCJ. Sí, señor. Cuando usted dice que usted fue manipulado, quiero que nos especifique más cómo es ese modus operandi, cómo es que lo llaman, cómo es que amplíenos más. Estos son con fines que ideológicos, económicos. ¿Recibía usted dinero? ¿Recibía algún tipo de efectivo también? No solamente usted, sino las autoridades quienes le solicitaban el favor. Bueno, eso sí no lo sé yo, ¿no? Si había dinero por ese lado. Lo que pasa es que me pedían los favores y yo los ejecutaba. Y hay del juez que se negara a ejecutarlo. ¿Qué le pasaba al juez que no le hiciese caso a usted? Era removido del cargo. ¿A cuántos jueces removió del cargo usted? Bueno, yo no, eso lo hacía la comisión inicial, pero fueron muchos. ¿A usted apoyó a más de uno para que fuese removido de su cargo? Sí lo apoyé. ¿Por qué? Pues más aparte de la comisión judicial. ¿Pero por qué los removía? ¿Simplemente por no seguir su orden? No, y no solamente la orden no la daba yo directamente. La orden la daba la presidenta del tribunal también directamente. Muchas veces la orden la daban directamente los fiscales. Hay un fiscal de apellido Castillo que se llamaba directamente a los jueces y llegaba hasta amenazarlos. ¿Cómo es esa relación con la fiscalía ahora que usted nos menciona eso? Amplíenos un poco más. Hay información extraoficial en Venezuela, que hay quizás una especie de grupo de preferidos de la fiscal general y que este tipo de situaciones como la que usted nos acaba de denunciar de presunta extorsión estarían ocurriendo en el país. ¿Qué sabe usted de eso y amplíenos más? Sí, es cierto, había un grupo preferido y son esos que llamaban a los jueces, creo que Castillo, Mejía, llamaban a los jueces y si no hacía lo que le pedía el fiscal, voy a hacer que te voten, que te expulsen o te ¿Y esa intromisión en el Poder Judicial era por qué? De esos fiscales, de ser cierta. Esa es la componente que había a nivel de presidenta del TCJ y fiscal general de la República. Ah, pero recibían dinero, extorsionaban a clientes, ¿qué sabe usted? Yo creo que sí extorsionaban, principalmente en el caso de los banqueros. Porque en el caso de los banqueros pasó algo muy curioso. Que los grandes banqueros, los dueños de los bancos, se fueron del país. Y fueron muy pocos los que quedaron en el país. Y solamente agarraron personal de segunda y de tercera, que son los que están presos ahorita. Hace unos 6 años aproximadamente, otro magistrado, Luis Velázquez Alvaray, él hizo una denuncia muy grave y todavía los venezolanos desconocemos qué ha pasado con eso, ¿no?
Él hablaba de una supuesta banda de los enanos dentro del Poder Judicial. También hablaba de cómo el narcotráfico había entrado dentro del Poder Judicial y había tocado a muchos jueces. Usted que acaba de salir, cuéntenos qué sabe de esto y qué ha pasado en estos 6 años. Sí, incluso hasta ahorita, recientemente, los llamados enanos, que todo el mundo sabe quiénes son, trabajan con la fiscalía. O sea, trabajan relacionados con... Relacionados con la fiscalía. ¿Cómo funciona eso? Bueno, tendrán su mecanismo, el fiscal actúa y se lo solicita al juez. Es decir, si necesitan algún favor judicial, se les cancela, o sea, ¿cómo, para qué es esto? Bueno, no, de los negocios que ellos hacen por fuera yo no tengo conocimiento, pero veo lo que se hace adentro. Y ahí llega la solicitud del fiscal. Es decir, que en Venezuela las actuaciones procesales y las sentencias tienen costo. En algunos casos sí. ¿Se puede comprar la justicia en Venezuela entonces con dinero? Tal vez. ¿A qué se refiere con tal vez? Bueno, sí, en algunos casos sí lo han hecho. El Poder Judicial, tal autonomía no la hay. O sea, como un poder independiente. Eso es una falacia. Y te voy a decir por qué. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y uno que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, o sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela. ¿Usted acudió a una de esas reuniones? A varias acudí yo. Es una reunión que ocurre todos los fines de semana, los días sábados dentro de la vicepresidencia. Los días viernes. Los días viernes dentro de la vicepresidencia de la República. ¿Cómo queda la independencia de los poderes en Venezuela? Yo creo que no hay tal independencia. ¿Qué se habla en esas reuniones? Bueno, de cuáles son los casos que están pendientes, qué es lo que se va a hacer. O sea, se van a las directrices de acuerdo al panorama político. Usted estuvo primero en la Fiscalía Militar. ¿Qué hizo usted para lograr ese ascenso luego en el TCJ? ¿Cuál fue ese caso emblemático que usted considera que hizo que usted llegara al TCJ hasta la presidencia de la... Yo creo que mi actuación fue muy pulcra y muy adaptada a los parámetros exigidos, aparte del currículo que tengo. Cuando usted habla de pulcra, ¿significa leal al presidente y leal al gobierno? Más no leal a lo que establece la Constitución. Tienes razón, es cierto. En medios venezolanos ha salido en los últimos días que aparentemente Estados Unidos podría tener interés en usted, porque usted aparentemente tendría pruebas o evidencias de altos funcionarios del gobierno vinculados con terrorismo y narcotráfico. ¿Es esto cierto? Mira, de mí se han dicho tantas cosas que no lo dudo que sea así. Pero usted tiene pruebas de que altos funcionarios del gobierno podrían estar vinculados con el narcotráfico en Venezuela. Yo tuve 7 años en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Por lo tanto, manejé mucha información. Ok, le repito la pregunta. ¿Usted tiene evidencias de funcionarios del alto gobierno que presuntamente estarían relacionados con narcotráfico? Te repito, manejé y manejo mucha información. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes? Bueno, tendría que verlo, pues. ¿Y cuáles son los que...? Pero señalártelo así
yo creo que no sería conveniente por ahora. Hay algunos informes en los Estados Unidos que establecen que usted estaría colaborando con algunos narcotraficantes, aparte del caso de Walid Maclet. ¿Es esto cierto? Eso es falso. La única persona, y eso lo voy a decir como en mi defensa, relacionado con narcotráfico, que yo conocí fue este señor Maclet. Y desconocía sus actividades, sus negocios, sus grandes negocios, lo desconocía. Y en realidad tuve muy poco contacto con él. Incluso un carnet que se me está imputando por ahí, que yo se lo di como jefe de seguridad del magistrado de la de Aponte, ese carnet no está firmado por mí. Pero él asegura que usted estaba dentro de la nómina de los pagos que él hacía. Bueno, ¿dónde? Eso lo dice él. A lo mejor a mí esa nómina no me llegaba. ¿Nunca recibió dinero de Walid Maclet? Nunca. ¿Nunca recibió dinero del narcotráfico en Venezuela? Nunca. En ningún momento favorecía el narcotráfico. Solamente un caso que me acuerdo ahorita. ¿Cuál? De un comandante Mallino, que un teniente, no me recuerdo muy bien, venía y fue detenido en Carora, creo, con un cargamento de cocaína. Era subalterno del comandante Mallino, se le descubrió la droga y le digo, y por Mallino me llamó a mí, desde la presidencia de la República para que lo favoreciera. ¿Quién es ese señor Mallino? Un comandante que luego lo ascendieron a general, coronel o general, no sé, y lo mandaron como agregado militar, creo que en Brasil. ¿Y estaría vinculado con el narcotráfico ese señor? Bueno, el teniente llevaba la droga para el batallón donde estaba Mallino. ¿El teniente llevaba la droga? Sí. ¿Para el batallón donde estaba este señor? Sí. ¿Y cuál fue su participación en ese caso? ¿Cómo lo favoreció? Lo favoreció dándole una medida cautelar. Más no se dejó en libertad. ¿Quién le mandó a usted que hiciera eso? Mire, no, ¿O no, fue algo propio? No, a mí me llamaron. No le digo, de la presidencia de la República para abajo. Ajá, pero en ese caso, En este caso, ¿quién lo llamó? me llamaron de la presidencia de la República. ¿Quién de la presidencia de la República? Fue uno de los secretarios, de los allegados de la presidencia de la República, creo que Morales. O sea, usted está diciendo que uno de los allegados del presidente Hugo Chávez lo llamó a usted para que usted favoreciera a un narcotraficante, Sí. a una presunta actuación Me de llamó narcotráfico. el ministro de la Defensa para ese entonces, que era Baduel. Me llamó Ángel Silva. Me llamó el general Carvajal. Me llamaron de un almirante, ¿cómo se llama? Aguirre, creo. O sea, que mucha gente abogó por ese señor. ¿Nos recuerda exactamente ese caso? ¿Cómo fue lo de la droga? ¿Nos recuerda eso? No. Yo sé, lo que me acuerdo es que la devuelve la droga y tuvo que pernoctar una noche en un cuartel. Ahí fue donde se descubrió la droga. O sea, la droga durmió en un cuartel sí, venezolano. Señor. Venezolano. De la Guardia. No, creo que del ejército. Ajá, y esto allí era un decomiso. No ¿o qué? ningún decomiso venía. O sea, la droga estaba pasando y se resguarda dentro de un cuartel del ejército eso es cierto, venezolano. eso es cierto. No era decomiso, sino que es utilizado para guardar la droga que pasa hacia dónde y de dónde viene esa droga. Esa droga venía de Colombia, eso fue por Carora, eso venía del Zulia. Durmió allí y luego iba ¿para dónde? No, iba hacia el centro del país. Y usted dio esa medida cautelar para favorecer a ese señor. Ese señor. Este es el único caso que me acuerdo que yo haya favorecido a un narcotraficante. Retomemos. Presidencia de la República le pidió que usted favoreciera entonces ese caso de narcotráfico. ¿Quién más? Deme los nombres, por favor, es importante. ¿Quién más lo llamó? Carvajal, Ángel Silva, ¿Quién es Carvajal? es el director del DIN. Ángel Silva, que era director de la ICI. Baduel, que era ministro de la Defensa. El almirante Aguirre, que es el Estado Mayor Presidencial
¿Y qué le decían exactamente? Bueno, que este era un buen muchacho, que por orden del presidente, que el presidente está muy interesado en ese caso. Ah, pero sabían que tenía droga metida en el cuartel del ejército. Está bien, no, está bien. ¿Y qué le decían? Porque parece ser que este Mallino como que fue decán de la mamá del presidente y había ese vínculo. ¿Y se logró demostrar que ese señor había colocado droga allí que iba a trasladar? Yo le di la cautelar y la fiscalía no continuó investigando. Eso, incluso me recuerdo que la policía sobresiguió el caso posteriormente. Cerró el caso. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Debe ser como 4 o 5 años. Cala Colón, para mí, en estos momentos, es el zar de la droga junto con Reverol en Venezuela. Por Puerto Cabello. ¿Cuál Reverol? ¿El director de la ONU? De la ONU. O sea, el director de la ONU, de la Oficina Nacional Antidroga, ¿usted asegura que estaría vinculado con la droga? Es muy llave de Alcalá Colón. Pero usted tiene algún tipo de pruebas de eso que está diciendo, porque es grave, ¿no? Es grave, sí. ¿Y qué evidencias tiene usted de que esto es cierto? Bueno, se buscarían. Por ahorita no la tengo. Pero ¿por qué usted considera que este señor, que es comandante de un regional, ¿no? Sí, una división. De una división, junto al director de la Oficina Nacional Antidrogas, usted considera y se denuncia que podría busque estar las estadísticas del tráfico internacional y vea por dónde está saliendo más droga en Venezuela. Y yo no dudaría que sea Puerto Cabello. ¿Qué podría conseguir? Bueno, algo que señale que a estos señores. ¿Alguna vez usted tuvo relación o tuvo conocimiento de la relación directa entre el gobierno central con FARC en Colombia? Bueno, fue lo que llegó el momento en que las instrucciones que nosotros recibimos, principalmente con la Fiscalía Militar, que con esos señores ni lo vieron. Cuando usted estuvo en la Fiscalía Militar, hubo casos como el caso Usón, Sí, caso Baduel, también. caso Poyoli. No, Baduel no lo tuve yo. No lo tuvo usted. Caso Usón sí. Susón, ¿Fue manipulado ese caso? sí fue manipulado. ¿Usted recibió alguna orden presidencial o alguna orden del Ejecutivo para actuar diferente a lo que Fiscalía Militar hubiese actuado? Sí. ¿Qué le dijeron? Bueno, que había que acusarlo e imputarlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Mm? ¿Por qué usted lo hizo? Recibía órdenes. ¿Qué pasa si usted no ejecutaba esa orden? Era afuera. ¿Eso fue lo único que lo motivó usted a seguir esas órdenes? Yo soy militar, fuera militar de carrera. Ahora, ¿cómo se siente usted en este momento? Luego, según su testimonio de haber manipulado la justicia de Venezuela, ahora estar usted en manos de la justicia. Bueno, como te digo, sé lo que me espera. Y lo que me espera no es nada bueno. ¿Cómo se siente usted con personas quienes perdieron su libertad? Familiares de personas quienes fueron presas. ¿Qué le diría a esa gente que usted, en algunos casos, quizás por cumplir órdenes o por cualquier tipo de razones, privó de libertad? ¿Qué le diría a esos familiares que lo están viendo ahora en el país? ¿Qué le diría a Venezuela, que lo está viendo reconocer que usted manipuló la justicia? Yo le diría a Venezuela que está a tiempo de recuperarse. Que no caigamos en los errores del pasado. Que pensemos en un futuro más promisor, más democrático y más de libertad. Y yo como hombre, como venezolano, asumo mi responsabilidad. Y si lo hice mal, asumo mi culpa. Y si es de pagar por ello, pago por ello. Pero yo no voy a pagar por un delito
que yo no cometí. ¿A cuál se refiere? Porque usted está El caso reconociendo que sí manipuló la... No, me estoy cambiando. Maclet, caso Maclet. El caso Maclet. Una pregunta para usted. Ahora, ¿existen presos políticos en Venezuela? Sí. Hay gente que la orden es no soltarlo. Principalmente los comisarios. ¿Quién da la orden y cuál es la orden y de qué No caso? le vienen de la presidencia para abajo. No nos caigamos en duda. En Venezuela no se da puntada si no la aprueba el presidente. ¿Usted recibió orden por lo menos de no soltar nunca a Simonovi? Simonovi, los policías del 11 de abril. ¿Cuál es la orden? Cuéntenos. ¿Cuál fue la posición de la sala penal? Convalidar todo lo que venía hecho. Pero eso en pocas palabras es aceptar que esos señores no podían salir. Y que la justicia ahí le dio la espalda. Entonces, ¿qué le diría yo a los familiares? Tengan fe. Y luchen por lo que creen que merecen y tienen que luchar. ¿Siente usted entonces que el gobierno le está dando la espalda en este momento? Bueno, yo creo que me la había dado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta. ¿Cuándo comenzó a darle la espalda el gobierno a usted? Yo creo que hace más de un año. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor ya no le sería útil. O a lo mejor tendrían que buscar a otro que le fuera más condescendiente con lo que quieren hacer. ¿Ahora usted qué va a hacer? ¿Hay información extraoficial que usted estaría ya brindando algún tipo de colaboración o en conversaciones con algunos organismos internacionales, tipo DEA, FBI? No, hasta el momento no. En este momento no. ¿Lo haría? Bueno, si es para aclarar la justicia y lavar mi nombre, lo haría. ¿Por qué no aclara la justicia yendo a Venezuela y enfrentando el sistema judicial venezolano? Tengo garantías. ¿Me dan garantías? Si me dan garantías, con mucho gusto me represento allá. ¿Cuál fue la garantía que tuvo aquellas personas a que usted afectó? Bueno, le estoy diciendo, asumo mi responsabilidad. Pero yo conociendo el sistema por dentro y cómo se funciona y cómo se maneja, yo no creo que haya ninguna garantía. Al menos para mi caso. Usted tiene más de 15 años en el Poder Judicial y hechos de los que hemos conversado en donde se habría manipulado la justicia en Venezuela tienen más de 6 años. ¿Por qué no lo tocaron usted nunca? ¿Por qué nunca le buscaron investigar? ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que me hago yo. Esa es la pregunta que me hago yo. Y cabría la paradoja de perseguidor a perseguido. ¿Usted tiene cuentas en los Estados Unidos? ¿Le congelaron sus cuentas? Yo no tengo cuenta en ningún lado. Hay también información extraoficial que usted, en Venezuela se manejaba información extraoficial hasta que usted utilizaba a su propia hija de testaferra. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, que lo averigüen. Que vean la cuenta que tiene. Que vean dónde están los reales. Pero hay que averiguar. Hay otros casos extraoficiales, aprovechamos para consultarle de forma extraoficial informaciones que se han manejado en Venezuela. Uno de ellos, un caso emblemático también en Venezuela, que fue el caso del maletín. Una de las personas quien pagó condena en los Estados Unidos fue un señor de nombre Franklin Durán, quien ya estuvo de vuelta en Venezuela hace pocos días. Ese ciudadano, hay algún tipo de información que estuvo 5 días en la DC, brindó declaraciones y ya está en libertad. Y aparentemente hay un expediente por lavado de dinero, si mal no recuerdo. Hay una información extraoficial que supuestamente algunos familiares se habrían acercado a usted y le habrían dado una cantidad de dinero. ¿Es esto cierto? Para favorecerlo y que no le ocurriera nada a Franklin Durán cuando pisara Venezuela. ¿Es esto cierto? Yo creo que esa información es errada. Y le voy a decir por qué. ¿No recibió 2 millones de dólares de la familia Durán? ¿Qué? No. Incluso, este señor Durán fue directamente a la fiscalía. Y tuvo la fiscalía. Y de ahí salió a los tribunales. Y los tribunales le dieron una cautelar. ¿Qué tuve yo que ver con eso? Pero conoce el caso. Yo conocía que el caso es un caso muy sonado. Pero de que me dieron, dije, ¿por qué me iban a dar dinero si yo no tenía nada que ver con eso? Si yo dejé
tengo tiempo que no manejo los tribunales. ¿Ahora qué hace? Hacer sentencia era lo que me quedaba. Y ahorita me dedicaré a escribir. ¿Qué va a escribir? Bueno, a lo mejor mis memorias. ¿Qué tienen esas memorias? Bueno, muchas cosas. Usted fue amenazado en Venezuela. ¿Teme por su seguridad? En Venezuela sí. ¿Cómo fue? No, sí temo por mi seguridad, uno, por lo emblemático que fui, como usted lo acaba de decir hace rato. Otro, porque ahorita sería una presa fácil de cualquiera. Como tal sicariato, o sea, que ahorita en Venezuela no me atrevo a caminar en la calle. Por la inseguridad. Por la inseguridad. Y no tengo carro blindado. No tengo escolta. Entonces me quedé, como dicen, como cualquier hijo de vecino. Y como cualquier hijo de vecino, puedo sufrir las consecuencias de un hecho delictivo. ¿Usted reconoce el daño que usted le hizo al Poder Judicial venezolano, señora Ponte? Sí. Le digo, yo tomo mi responsabilidad y mi culpa. Y si hay que pagar por ello, pago. Así como usted, ¿qué tan contaminado está ese poder en Venezuela? Yo creo que bastante suficiente, a todos los niveles. Mucha manipulación. Le dije que ahí no sale una decisión si no se consulta. Últimamente los tribunales penales, ante cualquier decisión, tienen que consultar. Tú sabes que cuando yo, el día 20, cuando terminé de recoger mis cosas en la oficina, mis libros, mi biblioteca, me dije, más nunca vuelvo a agarrar un código. La justicia no vale, la justicia es una plastilina. Digo plastilina porque se puede modelar, a favor o en contra. Dime, nunca, no quiero saber de libros, no quiero poner una mente perro caliente, dije. Pero hoy entonces, después de toda esta reflexión, que he tenido tiempo de pensar, que vi que he visto manos amigas que me han tendido la mano, y digo que por la justicia hay que luchar. Y que a esa dama ciega hay que enseñarle el camino. Usted decía hace pocos minutos que se sentía traicionado. ¿De quién específicamente? ¿Quién traicionó? De mis camaradas. ¿Por qué? ¿Quiénes? Bueno, todo, mucho. La lista es interminable. Una persona que yo levantaba el teléfono y llamaba, nadie me contestaba el teléfono. Nadie quería saber de mí. Ahorita. Ahorita. Pero antes sí lo llamaban. Sí me llamaban y yo llamaba y nos veíamos. Ahora nadie quiere verme la cara. Entonces digo, te repito, hay que, a la dama ciega, a la diosa Temis, hay que llevarla por buen camino. Y todos los venezolanos tenemos esa obligación. Por lo tanto, yo no voy a quemar los códigos, ni lo voy a ver más. Ahora que lo voy a ver más. Porque trataré de subsanar en lo que me queda de vida el daño que hice. Esa es mi penitencia. ¿Cómo lo va a hacer? Luchando por la justicia, aclarando la justicia. Si yo fuese hija de alguien que fue detenido por su responsabilidad, por su intento de manipular la justicia, ¿cómo le creo? Los hechos lo demostrarán. Ya para cerrar esta entrevista, ¿existe independencia de poderes en Venezuela? Ninguna. El Poder Judicial de Venezuela. Entonces, ni el Poder Judicial, ni
ni el Poder Ejecutivo, ninguno de los poderes. ¿Existen presos políticos en Venezuela? Existen presos políticos en Venezuela. Caso Afiuni. Igualmente un caso muy político y emblemático. Ella es juez, abogada igual que usted. Sí. Seguramente en este momento la debe estar viendo esta entrevista. Ujú. ¿Qué le diría a ella específicamente? Que es una mujer muy valiente. Y que esos son los juristas que representan bien al sistema judicial.